El día que mi exmarido me llamó madre ausente frente al juez, sentí como 14 años de entrega se reducían a una mentira bien ensayada. 4 hijos. Miles de mañanas llevándolos a la escuela. Noches sin dormir. Y, aún así, él habló con una seguridad que casi convencía a cualquiera de que yo nunca había estado ahí. El juez escuchaba. Tomaba notas. La pluma ya descansaba entre sus dedos, lista para firmar una decisión que podía arrancarme la custodia en cuestión de segundos. Yo estaba perdiendo. Y entonces, desde el fondo de la sala, nuestra niñera, la mujer que había visto cada desayuno, cada tarea, cada abrazo antes de dormir, se puso de pie con una firmeza que nadie esperaba. Señor juez, necesito mostrar algo que grabé en secreto. Lo que sonó en esa sala no fue solo una grabación. Fue la verdad rompiendo el silencio justo cuando estaban a punto de enterrarla. Si estás escuchando esto y sientes que algo de lo que cuento te toca de cerca, te pido que te quedes. Suscríbete al canal. Lo que viene después es lo que cambió todo. Me llamo Elena Vargas Montiel. Tengo 42 años, nací en Granada y llevo viviendo en Sevilla desde que tenía 28. Cuando llegué siguiendo a un hombre que sonreía como si el mundo le debiera algo y que supo convencerme, sin demasiado esfuerzo, de que esa deuda también era mía. Me cuesta hablar de Javier con ecuanimidad incluso ahora, años después de que los papeles del divorcio quedaran firmados y archivados. No porque lo odie, el odio exige una energía que ya no tengo ni para malgastar, sino porque cuando pienso en él todavía me encuentro intentando entender cómo alguien puede compartir 14 años de vida con otra persona y construir, en paralelo y en silencio, una versión completamente distinta de esa misma vida. Lo conocí en un bar de la Carrera del Darro, en una de esas noches de verano granadinas en las que el calor no baja ni de madrugada y la gente se queda en la calle hasta horas absurdas hablando de cosas que en invierno nadie se atrevería a decir. Él estudiaba Derecho. Yo había terminado hacía 2 años la carrera de Trabajo Social y estaba haciendo unas prácticas en un centro de menores de la ciudad. Éramos jóvenes y teníamos esa seguridad provisional que dan los 20 y pocos años cuando todavía no has acumulado suficientes pérdidas. Javier hablaba de sus ideas con una convicción que entonces me pareció inteligencia y que ahora reconozco como una forma de narcisismo educado, de esos que se disfrazan bien durante mucho tiempo. Nos casamos en Sevilla 3 años después. La ceremonia fue civil, en el ayuntamiento, con 40 personas y una cena en un restaurante del barrio de Triana que a él no le terminó de gustar pero que yo elegí porque tenía una terraza que daba al río y porque el precio era razonable para lo que éramos entonces. Esa diferencia, yo mirando el río, él mirando el precio del menú con una discreción que ya empezaba a parecerme desproporcionada, no la leí bien en aquel momento. La archivé como una rareza suya, como uno de esos pequeños roces que se supone que el tiempo lija. Los hijos llegaron en cascada, casi sin pausa, primero Mateo, luego Paula, luego los mellizos, Marcos y Lucía, que nacieron cuando Mateo tenía 4 años y Paula acababa de cumplir 2. Fui yo quien dejó el puesto de trabajo en la asociación donde coordinaba programas de intervención familiar para quedarme con ellos. No fue una decisión impuesta, quiero dejarlo claro, porque me importa mucho que se entienda esto bien. Fue una decisión mía, tomada con plena conciencia y con el acuerdo de Javier, que para entonces ya trabajaba en un despacho de abogados en el centro de Sevilla y ganaba suficiente para que la familia funcionara sin que yo tuviera que trabajar a tiempo completo. Tiempo después retomé una actividad laboral a media jornada, asesorando a familias en situaciones de vulnerabilidad desde un pequeño despacho compartido a 3 calles de casa. Era un trabajo que me gustaba, que me devolvía algo de lo que sentía que perdía cuando la maternidad me pedía demasiado de mí misma. Javier nunca lo entendió del todo. Para él, el trabajo era una cuestión de cifras y de posición. Para mí, era una cuestión de no perderme. Sofía Guerrero llegó a nuestra vida cuando los mellizos tenían 18 meses. Vino recomendada por una vecina del edificio de enfrente, una mujer extremeña con 3 hijos a la que yo admiraba en silencio por su capacidad de gestionar el caos sin perder la calma. Sofía tenía entonces 38 años, una manera de moverse por una cocina con una eficiencia casi invisible y una paciencia con los niños que a mí me producía, al mismo tiempo, alivio y una leve vergüenza que no supe muy bien dónde colocar al principio. Con el tiempo entendí que esa vergüenza era innecesaria.
Sofía no era más paciente que yo porque fuera mejor persona, sino porque los niños no eran suyos y eso le daba una distancia emocional que yo nunca podría permitirme. Eso, paradójicamente, la hacía imprescindible. Establecimos juntas una dinámica que funcionó durante 5 años con una suavidad que ahora me parece casi irreal. Yo recogía a Mateo y a Paula del colegio a las 2, Sofía se quedaba por las tardes hasta las 7:30, y entre las dos cubríamos el horario con una coordinación que nunca tuvimos que negociar en voz alta porque se fue instalando sola, de manera orgánica, como las cosas que funcionan de verdad. Javier llegaba a casa cuando llegaba, a veces a las 8, a veces pasadas las 10, y yo había aprendido a no preguntar con demasiado detalle porque las respuestas siempre tenían ese sabor neutro y ligeramente defensivo que tiene la información que alguien ofrece para que pares de preguntar, no para que entiendas. Hay una cosa que sé con certeza sobre los años que precedieron al divorcio: no hubo una sola noche en que mis 4 hijos se quedaran sin alguien que los arropara, sin alguien que conociera su hambre y su miedo y su manera específica de pedir amor. Eso no lo digo para justificarme. Lo digo porque importa. Porque 3 años después, un hombre que apenas me conocía iba a tener que decidir si era verdad. Y antes de que ese hombre pudiera decidir, iba a levantarse del banco una mujer con los ojos muy quietos y una tablet en las manos, y el tribunal entero iba a cambiar de aire. Pero todavía faltaba mucho para llegar hasta allí. Primero tenía que terminar de romperse todo lo que ya estaba roto sin que yo lo supiera. Hay una fecha que no escribo en ningún sitio porque no necesito hacerlo. Está grabada en algún lugar del cuerpo, no de la memoria, y aparece sola cada año con una puntualidad que me resulta casi irónica: el 14 de marzo. Era un martes. Había llovido toda la mañana con esa lluvia sevillana de invierno tardío que no es fría del todo pero tampoco te deja entrar en calor, y yo había pasado la mañana en el despacho revisando un informe sobre una familia a la que llevaba acompañando desde hacía meses. Recuerdo ese detalle con una claridad extraña: el informe, los folios ordenados encima de la mesa, el café que se me había enfriado y que yo seguía bebiendo sin darme cuenta, porque las horas previas a que algo te cambie la vida tienen esa cualidad de lo irrecuperable. Uno querría poder volver a ellas y decirse a sí mismo: presta atención. Lo que viene después ya no va a ser igual. Javier llegó a casa antes de lo habitual. Eran las 6:15 de la tarde cuando escuché la llave en la cerradura, y eso ya era suficiente para que algo en mí se tensara de manera involuntaria, porque Javier antes de las 8 era una anomalía que en los últimos tiempos había aprendido a descifrar como señal de que algo venía. Sofía estaba en la cocina con los mellizos. Mateo hacía los deberes en su cuarto. Paula escuchaba música con los auriculares puestos, tumbada en el sofá con esa concentración adolescente que hace que el mundo que la rodea deje de existir. Javier me miró desde la entrada con una expresión que yo no había visto nunca en su cara: no exactamente culpa, porque él nunca fue un hombre al que la culpa le llegara al rostro con facilidad, sino algo más parecido a la determinación de quien ha tomado una decisión y necesita comunicarla antes de que se le acabe el valor. Me pidió que fuéramos al dormitorio. Cerró la puerta. Se quedó de pie, con la espalda apoyada ligeramente en el armario, y me dijo, con una voz que intentaba sonar serena pero que tenía dentro algo muy parecido al alivio, que quería el divorcio. Que llevaba mucho tiempo pensándolo. Que la vida que teníamos no era la vida que él quería, y que había llegado a un punto en el que seguir adelante le parecía una forma de deshonestidad hacia los dos. Yo no respondí de inmediato. Me senté en el borde de la cama y me quedé mirando el suelo, las tablas de madera oscura que habíamos elegido juntos en una tienda de Triana cuando reformamos el piso, 7 años atrás, y sentí algo que todavía me cuesta nombrar con precisión. No era solo dolor. Era también una especie de reconocimiento. Como si una parte de mí llevara tiempo esperando aquella conversación sin habérselo confesado a ninguna otra parte. Le pregunté si había alguien más. Me dijo que no. Me lo dijo mirándome a los ojos, con esa firmeza que él sabía usar cuando quería que algo pareciera definitivo. Y yo lo creí, o decidí creerlo, que no es exactamente lo mismo pero en aquel momento era lo único que podía permitirme. Había 4 niños al otro lado de esa puerta. Había una vida entera que desmontar de manera ordenada. No podía permitirme además la rabia de la traición, no todavía.
Las semanas que siguieron fueron de una frialdad funcional que me sorprende incluso ahora recordar. Javier se mudó a un piso en el centro que encontró con una rapidez que en su momento atribuía a haber empezado a buscarlo antes de hablar conmigo, aunque procuré no detenerme demasiado en ese pensamiento. Los niños lo llevaron cada uno a su manera, Mateo con un silencio que me preocupó y que trabajamos con una psicóloga infantil durante meses, Paula con una tristeza que se expresaba en pequeñas rabietas controladas, y los mellizos con esa resiliencia confusa de quien todavía no tiene suficientes palabras para nombrar lo que está perdiendo. Intenté que la ruptura les doliera lo menos posible, que la presencia del padre se mantuviera estable en sus vidas, que el régimen de visitas se cumpliera sin que ellos notaran la tensión que había debajo. Era agotador. Era lo correcto. Son la misma cosa, muchas veces. Valeria apareció en mi vida de una manera que todavía me parece deliberadamente cruel en su ejecución, a través de una fotografía que una conocida común me envió sin preámbulo ni advertencia, con un mensaje que simplemente decía que pensaba que yo debía saberlo. En la foto, Javier y una mujer joven estaban sentados en la terraza de un restaurante del barrio de Santa Cruz. Él tenía una mano apoyada sobre la suya y una expresión de relajación que yo no le había visto en años. La foto tenía fecha, era de 4 meses antes de que me pidiera el divorcio, pero según lo que fui descubriendo en los días siguientes, con esa mezcla de compulsión y asco que produce buscar algo que uno no quiere encontrar del todo, llevaban juntos casi 2 años. 2 años. Mientras yo recogía a los niños del colegio y coordinaba con Sofía los horarios y preparaba informes sobre familias rotas en mi despacho, mi marido construía en paralelo una vida con otra mujer. No sé muy bien qué hace uno con esa clase de información. No existe un protocolo emocional para descubrir que el tiempo que uno creía compartido en realidad estaba partido en 2, y que uno vivía solo en la mitad que le correspondía sin saberlo. Lo que sí sé es que algo en mí se reorganizó de manera irreversible en aquel momento. No me volví más dura, no creo que sea esa la palabra justa. Me volví más atenta. Más precisa. Como alguien que ha aprendido por las malas a no dar por sentado lo que no puede verificar. Valeria tenía 32 años y trabajaba en el mismo sector jurídico que Javier, aunque en una firma distinta. No tenía hijos. Tenía una presencia en redes sociales cuidada y pública, de la que me alejé deliberadamente después de los primeros días porque entendí que seguir mirando me estaba causando un daño que no podía costearme. Lo que sí me costó más ignorar fue la información que empezó a llegarme por distintos canales, amigos comunes, conversaciones que no buscaba y que me encontraban igualmente, sobre la naturaleza de esa relación. Valeria no era simplemente la mujer con quien Javier había decidido rehacer su vida. Era, según fui entendiendo, alguien que había participado activamente en la construcción de una narrativa sobre mí. Que había tenido conversaciones con Javier sobre cómo gestionar el proceso de divorcio de manera que él saliera lo mejor posicionado posible. Que había opinado sobre los niños, sobre la custodia, sobre mí, con una autoridad que me resultaba difícil de comprender viniendo de alguien que nunca había cambiado un pañal ni pasado una noche en vela porque un hijo tenía fiebre. Pero todo eso, todavía, era solo rumor. Susurro. El tipo de información que uno tiene pero que no puede usar porque no tiene forma. Sofía, en todo ese periodo, siguió viniendo. Le ofrecí la posibilidad de desvincularse si la situación le resultaba incómoda, era un ofrecimiento genuino, no cortés, y ella me respondió con una tranquilidad que me desarmó un poco, diciéndome que los niños eran su prioridad y que mientras yo los necesitara, ella estaría. Siguió viniendo por las tardes, siguió cantando en voz baja en la cocina, siguió siendo esa presencia estable que los mellizos buscaban con los ojos cuando llegaban del colegio antes de buscarme a mí. No lo interpretaba como una derrota. Lo interpretaba como una forma de amor compartido, de esas que no necesitan jerarquía para funcionar. Lo que no sabía, lo que ninguna de las dos hablamos nunca explícitamente durante todos esos meses, era lo que Sofía había visto. Javier tenía llave del piso todavía durante los primeros meses de la separación, mientras terminábamos de resolver cuestiones prácticas que el abogado nos había aconsejado no precipitar. En alguna de esas visitas, generalmente por las tardes cuando yo estaba en el despacho, había estado en casa con Valeria. No lo sé por qué me lo dijeran. Lo sé porque Sofía estaba ahí. Sofía los vio.
Sofía escuchó conversaciones que no estaban destinadas a oídos distintos de los suyos, y Sofía tomó una decisión, en silencio, sin consultarme, con una autonomía moral que todavía hoy me parece uno de los actos más valientes que he presenciado en mi vida, de no dejar que esas conversaciones desaparecieran sin dejar rastro. Pero eso todavía no lo sabía yo. Lo que sí sabía, cuando los abogados empezaron a hablar de custodia y el proceso se volvió oficialmente adversarial, era que Javier había cambiado de estrategia. El hombre que en los primeros meses había mantenido una actitud de frialdad razonablemente civil empezó a mostrarse de otra manera a través de su representación legal. Su abogado era un hombre de unos 50 años, con traje oscuro y una manera de hablar que lo hacía sonar siempre como si estuviera leyendo un texto que había revisado 3 veces. Empezaron a aparecer en el proceso documentos y fechas que yo miraba con una mezcla de perplejidad y náusea, porque reconocía en ellos la arquitectura de algo construido, días en que supuestamente yo había llegado tarde a recoger a los niños, ocasiones en que la presencia de Sofía era presentada no como apoyo familiar ordinario sino como evidencia de mi delegación irresponsable, tardes de mi trabajo a media jornada reencuadradas como ausencias voluntarias de mis obligaciones maternas. Era una mentira sofisticada. Ese es el tipo más peligroso. No era una invención burda, del tipo que se desmonta con una sola prueba. Era una reinterpretación. Una selección cuidadosa de hechos reales a los que se les cambiaba el sentido con la elección correcta de las palabras. Yo trabajaba media jornada, eso era un hecho. Sofía venía por las tardes, eso también era un hecho. Lo que no era un hecho era que esas dos realidades juntas constituyeran abandono. Pero en manos del abogado de Javier, con el tono adecuado y el contexto cuidadosamente omitido, sonaban como si lo fueran. Mi abogada, Carmen Alcázar, era una mujer de Córdoba que llevaba 20 años en derecho de familia y que tenía una manera de escuchar que me resultó reparadora desde el primer día, sin interrumpir, sin dar consejos que no le pedían, con una atención que reconocía en cada detalle su importancia específica. Cuando le expliqué la situación, se quedó en silencio durante varios segundos antes de decirme, con una precisión que agradecí infinitamente: Elena, lo que me describes no es un conflicto de custodia ordinario. Alguien ha trabajado esto con anterioridad a la demanda. Necesitamos prepararnos para eso. Tenía razón. Y teníamos pruebas de mi presencia, de mi implicación, de mi historia con los niños. Fotografías con fecha, registros de asistencia escolar, comunicaciones con los profesores, informes de la psicóloga. Todo eso estaba. Pero frente a una narrativa construida con cuidado, las pruebas de lo ordinario tienen una desventaja estructural: lo ordinario no llama la atención. Nadie documenta que arropó a sus hijos cada noche porque eso es exactamente lo que se espera que haga una madre. Nadie guarda el ticket del supermercado porque compró los cereales que le gustan al pequeño. Nadie fotografía los miércoles de deberes en la mesa de la cocina porque los miércoles de deberes son simplemente los miércoles. Y así, lo que era la sustancia de mi vida como madre se convertía, en el papel, en algo difícil de demostrar con la rotundidad que el proceso legal exigía. La semana antes de la vista, no dormí más de 4 horas ninguna noche. No por angustia, bueno, también por angustia, sino porque mi mente no encontraba la manera de apagarse, de dejar de repasar documentos y fechas y argumentos posibles. Los niños lo notaron, especialmente Paula, que tiene esa sensibilidad particular de los hijos que aprenden desde pequeños a leer el estado emocional de su madre para anticipar tormentas. Una noche se sentó a mi lado en el sofá sin decir nada, apoyó la cabeza en mi hombro y se quedó así durante 20 minutos mientras yo fingía leer. No hablamos. No hizo falta. Hay formas de acompañar que no necesitan palabras, y ella, con 14 años, ya las dominaba mejor que muchos adultos que conozco. La mañana de la vista me levanté a las 6. Me vestí con ropa que había elegido la noche anterior, seria, sobria, ni intimidatoria ni demasiado discreta, y me preparé un café que tampoco terminé de beber. Sofía llegó temprano para quedarse con los niños, y cuando abrí la puerta y la vi ahí, con su abrigo gris y esa expresión de calma que yo siempre había considerado su rasgo más definitorio, me dijo algo que no entendí del todo en ese momento. Me dijo, mirándome a los ojos con una fijeza que no era la suya habitual: haz lo que tengas que hacer ahí dentro. Los niños están bien aquí.
Lo interpreté como ánimo. Como la clase de cosa que dice alguien que te quiere cuando sabe que estás asustada y no encuentra palabras mejores. No sabía que era otra cosa. No sabía que Sofía iba a seguirme. Que iba a entrar en ese tribunal detrás de mí. Que se había anotado como testigo a través de una gestión que hizo por su cuenta, sin decirme nada, porque sabía, con esa certeza silenciosa y absoluta que tienen las personas que observan durante mucho tiempo sin que nadie las observe a ellas, que lo que iba a suceder en esa sala dependía de algo que solo ella tenía. Subí al coche. El sol de marzo estaba ya alto sobre los tejados de Sevilla, con esa luminosidad blanca e impasible que tiene la ciudad cuando todavía no ha llegado el calor de verdad. Conduje los 12 minutos hasta el juzgado con las manos firmes sobre el volante y algo parecido a la resignación instalado en el pecho. No era rendición. Era la clase de calma que aparece cuando uno ha hecho todo lo que podía hacer y sabe que lo que viene a continuación ya no depende completamente de uno. No imaginaba, entonces, hasta qué punto eso era verdad. El juzgado de primera instancia número 7 de Sevilla está en un edificio de los años 70 que nunca ha terminado de decidir si quiere parecer austero o simplemente descuidado. Las paredes del pasillo de acceso tienen ese color marfil envejecido que adquieren las instituciones cuando llevan demasiado tiempo sin que nadie se pregunte si todavía funcionan como deberían. Había gente esperando en los bancos de madera del corredor, parejas que no se miraban, abogados con carpetas bajo el brazo, algún funcionario cruzando con pasos que sonaban a rutina, y yo caminé entre todos ellos con la sensación extraña de quien está a punto de vivir algo irreversible en un escenario completamente ordinario. Carmen me esperaba junto a la puerta de la sala. Llevaba una carpeta verde oscuro que yo ya asociaba a ella de manera casi pavloviana, y cuando me vio llegar me dedicó uno de esos gestos breves y profesionales que son a la vez saludo y evaluación. Me preguntó cómo estaba. Le dije que bien, que era mentira parcial pero que era la única respuesta que podía darle en ese pasillo sin que algo se me quebrara antes de hora. Ella asintió sin insistir. Llevaba suficientes años en esto para saber cuándo no hay que seguir preguntando. Entramos a la sala unos minutos antes de las 10. Javier ya estaba sentado al otro lado. No lo miré directamente, pero lo vi igual, lo vi con esa visión periférica que uno desarrolla cuando necesita estar consciente de algo sin darle el peso de la atención directa. Llevaba un traje azul marino que yo no le había visto nunca, lo que significaba que era posterior a nuestra separación, posterior a Valeria, posterior a todo. Su abogado estaba a su lado revisando papeles con una concentración que parecía estudiada. Javier tenía las manos entrelazadas sobre la mesa y la postura de alguien que ha ensayado su propia serenidad. Me senté. Respiré. El juez entró a las 10 en punto. Se llamaba don Rodrigo Fuentes Palma, según había podido saber Carmen con anterioridad, y era un hombre de unos 55 años con gafas de montura fina y una manera de ocupar el espacio que resultaba inmediatamente autoritaria sin ser agresiva. Se sentó, acomodó unos papeles frente a él con gestos precisos y levantó los ojos hacia la sala con la expresión de quien ha visto suficientes casos como para no sorprenderse con facilidad, pero que todavía mantiene la atención necesaria para distinguir los matices de los que depende la justicia real. La vista comenzó con los formalismos habituales, identificación de las partes, confirmación de los puntos en disputa, revisión del régimen provisional que había estado vigente desde el inicio del proceso. Todo eso duró aproximadamente 20 minutos y transcurrió con una normalidad que yo agradecí porque me permitió ir regulando la respiración, ir instalándome en la sala con algo más de firmeza que la que había traído desde el aparcamiento. Luego empezó la intervención del abogado de Javier. Me había preparado para ello. Carmen me había avisado con suficiente detalle sobre la línea argumentativa que esperaba, y aún así escucharlo en voz alta, en esa sala, con el juez tomando notas y la frialdad institucional amplificando cada palabra, fue una experiencia para la que no existe preparación verdadera. El abogado habló durante casi 40 minutos. Tenía una voz de barítono ligeramente forzada, de las que suenan más seguras de lo que su dueño está en realidad, y usaba ese tono con una habilidad que yo reconocí desde el principio como peligrosa precisamente porque no sonaba a exageración. Sonaba a descripción razonada. Describió mi trabajo de media jornada como una prioridad sistemática sobre mis obligaciones familiares.
Presentó la presencia de Sofía en nuestra rutina no como el apoyo coordinado y consensuado que había sido, sino como una delegación habitual del cuidado de los niños en manos de una tercera persona. Mencionó 2 tardes específicas, con fechas, con horas aproximadas, en que supuestamente yo había llegado más tarde de lo acordado a recoger a los niños del colegio. Las fechas eran reales. Las horas estaban alteradas. Y yo lo sabía, y Carmen lo sabía, pero demostrarlo requería una precisión documental que teníamos en parte pero no en su totalidad, porque nadie archiva los miércoles ordinarios con la minuciosidad con que alguien malintencionado puede después reconstruirlos. Había algo más, y esto fue lo que me resultó más difícil de sostener sin que se notara en la cara. El abogado habló de mi estado emocional durante el periodo posterior a la separación. No usó palabras clínicas ni diagnósticos que no tenía. Fue más sutil. Habló de episodios de inestabilidad y de dificultades de gestión emocional que supuestamente habían impactado en el ambiente del hogar. Usó la expresión entorno de tensión sostenida, como si fuera un hecho verificado y no una interpretación interesada de lo que cualquier madre atraviesa cuando descubre que su matrimonio era una mentira parcial construida durante 2 años. El juez escuchaba. Escribía. Levantaba los ojos de vez en cuando con esa expresión neutra que los jueces aprenden a mantener y que a mí me resultaba imposible de leer. Carmen respondió con la solidez que yo esperaba de ella. Presentó los registros de asistencia escolar, las comunicaciones con los tutores de cada uno de los 4 niños, el informe de la psicóloga que había acompañado a Mateo durante los primeros meses de la separación, un informe que hablaba de un niño con vínculos de apego seguros con su madre y de una figura materna presente, coherente y emocionalmente disponible. Presentó testimonios escritos de 2 madres del colegio que podían certificar mi presencia habitual en las actividades escolares. Presentó, también, una carta de mi jefa directa explicando la naturaleza exacta de mi trabajo a media jornada y los horarios reales que ese trabajo implicaba. Era suficiente material. Era material sólido. Pero mientras Carmen hablaba, yo veía algo en la postura del juez, una inclinación mínima, un gesto casi imperceptible al revisar ciertos documentos, que me producía una inquietud que no sabía cómo nombrar. No era hostilidad. Era algo peor, era la sombra de una conclusión que se va formando antes de que todos los argumentos hayan terminado de desplegarse. La sombra de alguien que está llegando a algún sitio y que necesitaría algo inesperado, algo fuera del guión habitual, para cambiar la dirección de ese camino. Llegó el turno de los testigos. El abogado de Javier llamó primero a una mujer que resultó ser la madre de un compañero de clase de los mellizos. Declaró que en 2 ocasiones había visto a Sofía recoger a los niños en mi lugar. Era verdad. Esas 2 ocasiones habían sido una tarde en que yo había tenido una reunión urgente con una familia en crisis que no podía posponerse, algo que Carmen documentó en el acto con los registros correspondientes, y otra tarde en que había tenido una revisión médica que tampoco era secreta ni vergonzosa. Pero en boca de aquella mujer, presentada en aquel contexto, sonaba a patrón. Sonaba a hábito. Sonaba a algo muy distinto de lo que era. Después llamaron a un vecino del edificio. Era un hombre de unos 60 años al que yo conocía de vista, de esos vecinos con quienes uno intercambia buenos días en el ascensor y poca cosa más. Declaró haber escuchado discusiones frecuentes en el piso durante los últimos meses del matrimonio. Carmen objetó la vaguedad del testimonio y el juez la sostuvo en parte, pero el daño de ese tipo de declaraciones no está en su precisión legal sino en el ambiente que generan. En la imagen que van construyendo, ladrillo a ladrillo, de una casa que no era lo que parecía. Cuando llegó el turno de nuestra parte, Carmen llamó a la psicóloga, que ratificó en persona lo que ya había expresado en el informe escrito con una claridad y una autoridad profesional que yo sentí como algo físicamente reparador. Llamó también a la tutora de Paula, que habló de mí con una calidez que me costó sostener sin que los ojos se me llenaran, y que describió mi implicación en la vida escolar de los 4 niños con detalles tan concretos y tan cotidianos que resultaban irrefutables. Pero el abogado de Javier tenía respuestas preparadas para cada testimonio. No los atacaba directamente, eso habría sido torpe, sino que los relativizaba con preguntas cuidadosas que sugerían limitación de perspectiva, que insinuaban que cada testigo solo conocía una parte del cuadro. Era una estrategia eficaz.
Yo lo veía funcionar en tiempo real y sentía algo que solo puedo describir como la impotencia específica de quien tiene razón pero no los instrumentos adecuados para demostrarla en el formato que el contexto exige. Entonces llegó el momento en que el juez revisó sus notas durante varios segundos que se me hicieron desproporcionadamente largos, y levantó la cabeza con ese gesto que yo había aprendido a temer, la cabeza levantada no hacia las partes, sino hacia el papel que tenía delante, como quien está a punto de leer una conclusión que ya ha tomado forma interior y solo necesita encontrar las palabras institucionales para expresarla. Fue en ese momento cuando escuché el sonido. No fue un grito ni un golpe. Fue el sonido específico de alguien levantándose de un banco de madera en una sala en silencio, ese crujido suave, casi discreto, que sin embargo fue suficiente para que todos volviéramos la cabeza. Incluso el juez. Incluso Javier. Sofía estaba de pie. Yo la vi y no la reconocí de inmediato, o sí la reconocí pero no entendí qué hacía allí, porque mi mente no tenía preparado ese escenario y los escenarios para los que uno no está preparado tardan un instante adicional en volverse reales. Llevaba el mismo abrigo gris de la mañana. Tenía las manos juntas frente a ella, con una tablet sujeta entre los dedos con una firmeza que yo no le había visto nunca, porque Sofía era una mujer de gestos suaves y presencia discreta, y lo que había en su postura en ese momento no era ninguna de esas dos cosas. El juez la miró. Miró a los abogados. Miró a su secretaria judicial con una expresión que preguntaba, sin palabras, si aquella mujer tenía algún estatus formal en ese procedimiento. La secretaria buscó en sus registros y confirmó en voz baja algo que yo no había sabido hasta ese instante. Sofía Guerrero había solicitado ser incluida como testigo de la parte demandada 4 días antes de la vista, a través de un trámite que Carmen había gestionado sin informarme, porque Sofía le había pedido expresamente que no lo hiciera. Que no me dijera nada. Que le dejara aparecer sola. Carmen no me miró en ese momento. Mantuvo los ojos al frente con una concentración que ahora entiendo que era también una forma de pedirme que confiara. El juez le indicó a Sofía que se acercara. Ella caminó desde el banco hasta el lugar designado para los testigos con una calma que todavía me resulta difícil de describir porque no era la calma de quien no siente nada, sino exactamente lo contrario, era la calma de quien siente demasiado y ha decidido, con una voluntad que le ha costado algo, no dejar que eso se interponga entre ella y lo que ha venido a hacer. El abogado de Javier intentó objetar la pertinencia del testimonio. El juez lo escuchó brevemente y lo desestimó con una concisión que no admitía réplica inmediata. Sofía prestó juramento. El juez le preguntó cuál era su relación con las partes y ella explicó, con precisión y sin adornos, que llevaba 5 años trabajando como cuidadora en el hogar familiar, que había estado presente en la vida de los 4 niños de manera continuada y que consideraba que tenía información relevante para el proceso que no había sido recogida por ningún otro testigo. El juez le preguntó de qué clase de información se trataba. Y Sofía, sin apartar los ojos del magistrado, dijo que había grabaciones. Que las había realizado en el domicilio familiar durante los meses previos a la vista, en el contexto de conversaciones que había presenciado sin ser vista, y que esas grabaciones contenían información directamente relacionada con la veracidad de algunos de los argumentos presentados esa mañana. La sala cambió de temperatura. No es una metáfora. Es la única manera que tengo de describirlo. El aire de esa sala cambió de una manera que era perceptible físicamente, como cuando se abre una ventana en un espacio cerrado que ha estado demasiado tiempo sin renovarse. Vi al abogado de Javier incorporarse en su silla. Vi a Javier, y esto fue lo que me quebró por dentro con más violencia que cualquier otra cosa de ese día, vi a Javier ponerse pálido. No con la palidez del inocente al que acusan de algo injusto, sino con esa otra palidez que tiene un color específico y que yo reconocí porque lo había visto antes en personas que trabajan con mentiras, la palidez de quien acaba de entender que algo que creía sepultado acaba de volver a la superficie. Sofía entregó la tablet a la secretaria judicial. El juez pidió suspensión de 10 minutos para revisar el contenido con los técnicos de la sala. Yo no me moví de mi silla durante esos 10 minutos. Carmen se acercó a mí y me puso una mano brevemente en el antebrazo, un gesto que duró apenas 2 segundos pero que llevaba dentro todo lo que no podía decirse en voz alta en ese momento, y luego volvió a sus papeles.
Sofía se había sentado de nuevo en el banco de testigos y miraba al frente con esa expresión que yo todavía estaba intentando descifrar desde el momento en que la había visto ponerse de pie. Fue en esos 10 minutos cuando entendí, de manera lenta y no del todo completa todavía, que Sofía había estado haciendo algo durante meses que yo nunca le había pedido y que nunca habría imaginado pedirle. Había estado prestando atención. Había estado presente en mi casa con esa invisibilidad específica que tienen las personas a quienes el mundo considera parte del decorado, y precisamente por eso había podido ver lo que otros no habían visto. Precisamente por eso había podido escuchar lo que nadie esperaba que escuchara. Pensé en todas las tardes que habíamos compartido en esa cocina, en todos los silencios que yo había interpretado como simples silencios y que ahora veía de otra manera, como el silencio de alguien que guarda, que acumula, que espera el momento en que lo guardado pueda servir de algo. Pensé en lo que me había dicho esa mañana en la puerta de casa, con esa fijeza en los ojos que yo no había sabido leer: haz lo que tengas que hacer ahí dentro. No era ánimo. Era una promesa. Los 10 minutos de suspensión se convirtieron en 23. Lo sé porque miré el reloj 2 veces durante ese tiempo, una al principio, cuando el juez salió por la puerta lateral con la tablet de Sofía y la secretaria judicial lo siguió con pasos rápidos, y otra casi al final, cuando el silencio de la sala empezaba a tener ese peso específico que adquieren los silencios cuando la gente ha dejado de fingir que está tranquila. El abogado de Javier había salido al pasillo en cuanto el juez desapareció, supongo que para hacer alguna llamada que no quería que nadie escuchara. Javier se quedó sentado en su lugar, inmóvil, con los ojos fijos en un punto de la mesa que no contenía nada. Yo lo observé durante un momento desde mi lado de la sala y pensé, con una lucidez que me sorprendió por su frialdad, que era la primera vez en mucho tiempo que lo veía sin la capa de control que siempre había sido su rasgo más definitorio. Javier sin control era una cosa extraña de ver. Era como mirar una arquitectura familiar desde un ángulo que revela los andamios que siempre estuvieron detrás de la fachada. Carmen seguía a mi lado, repasando documentos con una concentración que yo sabía que era parcialmente real y parcialmente una manera de darme espacio sin abandonarme. Le pregunté en voz baja si sabía qué había en las grabaciones. Me respondió con honestidad que Sofía le había dado una descripción general, suficiente para que ella considerara pertinente su testimonio y gestionara su inclusión en el proceso, pero que no le había mostrado el contenido completo. Me dijo que había confiado en el criterio de Sofía, y que esa confianza, vista la reacción de Javier al mencionar las grabaciones, parecía haber sido bien depositada. No dije nada más. Esperé. Cuando el juez volvió a entrar en la sala, traía una expresión que era difícil de leer pero que era claramente distinta de la que tenía antes de salir. No era emoción, los jueces con experiencia aprenden a no dejar que la emoción se instale en el rostro mientras trabajan, y don Rodrigo Fuentes Palma era claramente un hombre con experiencia suficiente. Era algo más parecido a una recalibración. Como alguien que ha recibido información que le exige revisar el mapa que estaba usando. Se sentó. Acomodó los papeles. Levantó los ojos hacia la sala y dijo, con una voz que no había subido de tono pero que tenía ahora una densidad diferente, que el material presentado por la testigo Sofía Guerrero iba a ser incorporado formalmente al expediente y que iba a proceder a escuchar su declaración completa antes de continuar con cualquier otra consideración. El abogado de Javier intentó intervenir. El juez lo detuvo con un gesto de la mano que no necesitó palabras. Sofía volvió al lugar de los testigos. La escuché hablar durante casi una hora. Y mientras la escuchaba, fui entendiendo, de manera gradual y dolorosa y también extrañamente reparadora, el alcance de lo que aquella mujer había hecho por mí sin que yo se lo pidiera, sin que yo supiera siquiera que lo necesitaba. Todo había comenzado, según explicó Sofía con una serenidad que nunca vaciló, unos 7 meses antes de la vista. Javier todavía tenía llave del piso, algo que yo ya sabía, y había utilizado ese acceso en varias ocasiones para visitas que en teoría tenían propósitos prácticos relacionados con la gestión del domicilio familiar durante el proceso de separación. En la primera de esas visitas, Sofía estaba en la cocina con los mellizos y los escuchó llegar sin que nadie la avisara. No era la primera vez que Javier entraba mientras ella estaba, y ella tenía la costumbre de no interrumpir si los niños estaban tranquilos y la presencia del padre no generaba ninguna alteración visible en ellos.
Era una forma de gestionar aquella transición con el mínimo de fricción posible. Pero en aquella visita había alguien más. Valeria entró en mi casa por primera vez, según supo Sofía en ese momento, un martes de octubre a las 4:30 de la tarde, cuando los mellizos estaban dormitando en sus cuartos y Sofía preparaba la merienda en la cocina sin hacer ruido. Los escuchó instalarse en el salón, escuchó las voces en un tono bajo y continuo que al principio no descifró, y en algún momento de esa tarde, no fue una decisión premeditada, según contó, sino el resultado de un instinto que no supo ignorar, se acercó lo suficiente para escuchar. Lo que escuchó la dejó sin movimiento durante varios minutos. Javier y Valeria estaban hablando de la custodia. Estaban hablando de mí. Y la manera en que lo hacían no era la de dos personas preocupadas por el bienestar de unos niños, sino la de dos personas que están revisando una estrategia y evaluando sus puntos débiles con la frialdad de quien tiene un objetivo claro y está midiendo los instrumentos disponibles para alcanzarlo. Sofía declaró que escuchó a Valeria decir, en aquella conversación, que el problema central era que yo no les daba materiales suficientes para construir un argumento sólido sobre negligencia porque mi presencia con los niños era demasiado visible y demasiado documentada. Que la solución era reencuadrar lo que existía en lugar de inventar lo que no existía. Que la clave estaba en el trabajo, en presentar mi media jornada como una prioridad sistemática sobre mi función materna, en usar las tardes de Sofía como evidencia de delegación habitual, en construir una narrativa de inestabilidad emocional que no requería diagnóstico sino simplemente la acumulación de pequeños detalles que solos no significaban nada pero juntos dibujaban un retrato determinado. Sofía declaró que escuchó a Javier responder que le preocupaba que el testimonio de la psicóloga pudiera desmontar esa narrativa. Y que Valeria, con una calma que Sofía describió como la cosa que más le había costado escuchar de toda esa conversación, respondió que el testimonio de una psicóloga podía relativizarse si el abogado hacía las preguntas correctas, y que ella conocía a alguien que sabía exactamente qué preguntas eran esas. Cuando Sofía terminó de describir aquella primera conversación, la sala estaba en un silencio que yo no había experimentado nunca en ningún espacio con personas dentro. No era el silencio de la incomodidad ni el de la sorpresa superficial. Era el silencio de algo que se ha roto de una manera que todo el mundo en esa sala reconoce como irreversible. Pero Sofía no había terminado. Porque aquella tarde de octubre no fue la única. Fue la primera. Después de escuchar esa conversación, Sofía tomó una decisión que ella misma describió ante el juez con una sencillez que a mí me resultó devastadora por su honestidad. Decidió que no podía ignorar lo que había escuchado, pero que tampoco podía contármelo a mí, porque sabía que si yo lo sabía reaccionaría, y que cualquier reacción mía podía ser instrumentalizada por quienes estaban construyendo precisamente una narrativa de inestabilidad emocional en torno a mi figura. Entendió que la única manera de protegerme era proteger la información. Y que la única manera de proteger la información era guardarla de una forma que pudiera usarse cuando fuera necesario, en el contexto correcto, sin que yo pudiera interferir involuntariamente en ese proceso. Así que Sofía empezó a grabar. No de manera continua ni invasiva, quiero que esto quede claro porque importa mucho para entender a la persona que es Sofía y lo que hizo y por qué lo hizo. Grabó en 3 ocasiones específicas, en 3 visitas distintas en que Javier y Valeria volvieron al piso, siempre en su ausencia y siempre con la misma dinámica, conversaciones en el salón mientras ella permanecía en otra parte de la casa, con el teléfono colocado de una manera que captaba el audio con suficiente claridad para que el contenido fuera comprensible. Grabó lo justo. Grabó lo que consideró que era relevante. Y guardó esas grabaciones durante meses con una disciplina y una determinación que, cuanto más lo pienso, más me resulta uno de los actos de cuidado más absolutos que alguien ha tenido conmigo en toda mi vida adulta. El juez escuchó fragmentos de las grabaciones en la sala. No todos, el juez determinó qué partes eran pertinentes para el proceso y cuáles contenían información que no afectaba directamente al objeto del litigio, pero los fragmentos que se reprodujeron fueron suficientes. Más que suficientes. En uno de ellos, la voz de Valeria hablaba de los mellizos con una familiaridad apropiativa que me revolvió el estómago incluso escuchándola a través de un altavoz en un tribunal, con toda la distancia emocional que ese contexto podría haber proporcionado. Hablaba de ellos como si su presencia en su vida futura fuera ya un hecho acordado,
como si la cuestión no fuera si iba a ocupar un lugar en la vida de mis hijos sino cuándo y en qué medida. Había en su voz algo que yo no sabía cómo nombrar en ese momento y que luego, con más tiempo y más distancia, identifiqué como la convicción específica de quien ha confundido el deseo con el derecho. En otro fragmento, Javier hablaba. Y lo que dijo Javier en ese fragmento fue lo que me hizo entender, de una vez y de manera definitiva, que el hombre con quien había construido 14 años de vida había tomado decisiones sobre nuestra familia, sobre mis hijos, sobre mi figura como madre, sobre el relato que se iba a contar de mí ante un juez, con una frialdad calculada que no era compatible con ninguna versión del amor o del respeto que yo hubiera podido atribuirle. No voy a reproducir sus palabras exactas. Todavía no puedo hacerlo sin que algo en mí se cierre de una manera que me cuesta horas volver a abrir. Pero sí diré que en ese fragmento, Javier discutía con Valeria los testimonios concretos que iban a solicitar, los testigos que habían identificado y lo que cada uno debía decir para construir la imagen de una madre ausente a partir de los materiales de una madre presente. Era una ingeniería de la mentira. Era precisa y era deliberada y estaba construida sobre 14 años de conocerme lo suficiente para saber exactamente dónde eran más verosímiles las distorsiones. El abogado de Javier hizo lo que pudo. Cuestionó la legalidad de las grabaciones, un argumento que el juez escuchó y sobre el que se pronunció después de consultar con la secretaria judicial, determinando que dadas las circunstancias y el contenido, el material era admisible. Cuestionó la imparcialidad de Sofía como testigo, sugiriendo que su relación conmigo la convertía en una fuente interesada. Sofía respondió a ese argumento con una serenidad que hizo que el abogado pareciera, por primera vez en toda la mañana, levemente fuera de lugar. Dijo que su relación era con los 4 niños, no conmigo, y que precisamente por esa razón había actuado como había actuado, porque lo que había escuchado en esas conversaciones no era un plan para resolverle la vida a nadie sino un plan para privar a 4 niños de la figura materna que tenían, de la única que conocían, para reemplazarla con otra. Que había participado activamente en ese plan. El juez le pidió al abogado que dejara de interrumpir. Hubo un segundo receso, más breve, durante el cual Carmen se acercó a mí y me dijo en voz muy baja que creía que las cosas habían cambiado de manera significativa y que lo que necesitaba de mí en ese momento era que me mantuviera serena. Que no expresara nada que pudiera interpretarse como triunfo o como venganza. Que lo que el juez iba a observar en mi rostro durante las próximas horas importaba, y que lo que quería ver era a una madre, no a alguien que acaba de ganar un pulso. Tenía razón. Me costó, pero tenía razón. Cuando el proceso se reanudó, el juez dio la palabra al abogado de Javier para que presentara cualquier argumento adicional en respuesta al testimonio de Sofía. El abogado habló durante 12 minutos. Fue la intervención más débil de toda la mañana, no por falta de habilidad sino porque no había materiales con que trabajar. Cuando la narrativa que uno ha construido queda desmontada en sus cimientos, los adornos que había encima pierden todo su sustento y caen solos. Lo que el abogado ofreció fue una versión atenuada de los argumentos iniciales, presentados ahora con una cautela que delataba, en cada frase, la conciencia de que el suelo había cambiado bajo sus pies. Javier no habló. Tenía derecho a hacerlo y no lo ejerció. Permaneció sentado con esa quietud que ya no parecía control sino colapso contenido, y yo, que lo había conocido durante 14 años, supe leer la diferencia. Cuando Carmen tuvo la palabra final, fue breve. No necesitó mucho. Los argumentos que había preparado durante semanas con tanta meticulosidad resultaron casi innecesarios en su versión más elaborada, porque lo que Sofía había traído a esa sala era algo que ningún argumento legal puede superar cuando es genuino, la verdad sin intermediarios, la verdad tal como había sucedido, capturada en el momento en que todavía nadie sabía que alguien estaba prestando atención. Carmen cerró con algo que quiero recordar aquí porque me parece que resume, mejor que cualquier cosa que yo pudiera decir, lo que estaba en juego en esa sala. Dijo al juez que lo que el proceso había revelado esa mañana no era solo la falsedad de los argumentos presentados por la parte contraria. Era algo más específico y más grave, era la existencia de un plan deliberado para privar a 4 menores de su madre mediante la construcción fraudulenta de una narrativa de negligencia. Que ese plan había sido diseñado y ejecutado no solo por el padre de esos niños sino en colaboración con una tercera persona que no tenía con ellos ningún vínculo legal ni biológico pero que había participado en las decisiones sobre su futuro con una
autoridad que nadie le había conferido. Y que el juez, al decidir sobre la custodia, tenía ahora la información necesaria para evaluar no solo la presencia de la madre en la vida de esos niños, sino también la calidad del criterio y del carácter de quien había pedido que esa presencia fuera cuestionada. El juez escuchó. Escribió. Y luego, por primera vez en toda la mañana, levantó los ojos de sus papeles y miró directamente hacia mi lado de la sala con una expresión que yo no supe descifrar del todo en ese momento, pero que ahora, con el tiempo y la distancia, creo que era algo muy parecido a la disculpa que un juez no puede expresar en voz alta pero que puede permitirse comunicar con la dirección de la mirada. Pidió un receso hasta las 4 de la tarde para deliberar. Salí de la sala con las piernas que me sostenían de una manera que me sorprendió, porque durante las últimas 2 horas no había estado segura de que fueran a seguir haciéndolo. En el pasillo, Sofía estaba sentada en uno de los bancos de madera con el abrigo gris sobre las rodillas y los ojos mirando hacia la ventana que daba a un patio interior donde no había nada interesante que ver. Me acerqué a ella. Me senté a su lado. Durante un momento ninguna de las dos dijo nada, y ese silencio fue uno de los más honestos que he vivido, porque contenía todo lo que ninguna de las dos sabíamos cómo decir todavía. Fui yo quien habló primero. Le pregunté por qué no me había dicho nada. ¿Por qué había cargado con eso sola durante tantos meses sin decirme una palabra? Sofía tardó en responder. Cuando lo hizo, me miró de lado antes de hablar, con esa manera suya de asegurarse de que lo que va a decir merece el peso que tiene, y me dijo que no me lo había contado porque me conocía lo suficiente para saber lo que yo habría hecho si lo hubiera sabido. Que me habría enfrentado a Javier. Que habría retirado su llave. Que habría llamado a mi abogada en un estado de rabia completamente comprensible, pero que habría dado a la otra parte exactamente lo que estaba buscando, una reacción que pudieran usar. Me dijo que lo más difícil que había hecho en esos meses no había sido guardar la información sino verme llegar a casa algunas tardes con esa expresión de cansancio que yo creía que ocultaba bien y que ella veía perfectamente, y no poder decirme que sabía más de lo que parecía, y que lo que sabía cambiaría las cosas. Me dijo, y esto es lo que me quebró de verdad, que los niños eran buenos niños porque tenían a una buena madre. Y que eso era algo que ella había visto todos los días durante 5 años y que no iba a quedarse callada viendo cómo alguien intentaba borrar. No supe qué responder. Creo que no respondí nada. Creo que simplemente me quedé sentada a su lado mirando el mismo patio sin nada interesante que ver, y que eso fue suficiente para las dos. A las 4 menos 10 volvimos a entrar en la sala. El juez tardó exactamente 4 minutos en comunicar su decisión provisional, con la indicación de que la resolución completa y fundamentada llegaría por escrito en los días siguientes. La custodia de los 4 menores quedaba asignada a la madre de manera principal. El régimen de visitas del padre quedaba sujeto a revisión en función de lo que la resolución escrita estableciera. Y en cuanto a la solicitud adicional que Carmen presentó en ese mismo momento, la de restricción de contacto entre los menores y la persona identificada en las grabaciones como participante en el plan documentado, el juez indicó que sería considerada prioritariamente en la resolución escrita, pero que su disposición inicial era favorable a la medida. Javier no levantó los ojos de la mesa cuando el juez habló. Su abogado tomó notas con una expresión que ya no tenía nada de la seguridad con que había entrado por esa puerta 5 horas antes. Yo respiré. No fue un respiro de victoria. No sé muy bien cómo explicar esto, pero es importante que quede claro, lo que sentí en ese momento no era triunfo. Era algo más parecido al agotamiento profundo de quien ha estado aguantando una carga durante mucho tiempo y acaba de poder depositarla en el suelo sin que nada se rompa. Era el alivio de que la verdad hubiera llegado a tiempo. Era la conciencia, nítida y un poco abrumadora, de que mis 4 hijos iban a seguir teniendo a su madre de la manera en que siempre la habían tenido, no como una figura parcial o delegada o emocionalmente inestable, sino como la persona que los conocía mejor que nadie en el mundo y que había estado ahí, siempre, incluso cuando nadie lo estaba registrando. Salí del edificio con Carmen a mi derecha y Sofía a mi izquierda. El sol de la tarde sobre Sevilla era de ese naranja denso y horizontal que tiene la ciudad en las últimas horas del día, cuando la luz parece venir de dentro de las fachadas más que de fuera de ellas. Caminamos hasta el aparcamiento sin decir gran cosa.
Carmen me apretó el brazo antes de despedirse y me dijo que estaría pendiente de la resolución escrita, que llegaría en los próximos días, y que si necesitaba cualquier cosa antes de eso sabía dónde encontrarla. Cuando su coche desapareció por la salida del aparcamiento, me quedé sola con Sofía junto al mío. Le pregunté cómo podía agradecérselo. Me respondió, con esa sencillez que era el rasgo más genuino de su carácter, que no tenía que agradecerle nada porque lo que había hecho no lo había hecho por mí. Lo había hecho por 4 niños que se merecían que alguien se quedara quieto en el momento correcto y prestara atención cuando todo el resto miraba hacia otro lado. Luego me dijo que tenía que volver a casa porque los mellizos iban a preguntar por la merienda. Y se fue. Han pasado 2 años y 4 meses desde aquella tarde en el aparcamiento. Lo sé con esa precisión que tienen las fechas que marcan un antes y un después, no porque uno las busque en el calendario sino porque el cuerpo las recuerda solo, con esa memoria involuntaria que es más honesta que cualquier recuento consciente. Han pasado 2 años y 4 meses, y todavía hay mañanas en que me siento en la cocina con el café y miro la luz entrando por los cristales y pienso en todo lo que estuvo a punto de perderse en aquella sala. No con angustia, ya no. Con algo más parecido a la gratitud específica de quien sabe, de manera visceral y permanente, lo que significa que algo llegue a tiempo. Los niños están bien. Esa es la frase que más he repetido en estos 2 años y la que más verdad contiene de todas las que he dicho. Mateo tiene ya 16 años y una seriedad nueva que a veces me preocupa y a veces me llena de un orgullo que no sé muy bien cómo expresarle sin que se incomode. Paula cumplió 15 en noviembre y sigue teniendo esa sensibilidad para leer el estado emocional de quienes la rodean que me resulta a la vez un don y una carga que ojalá pudiera aligerar. Los mellizos, Marcos y Lucía, van a cumplir 10 años en primavera y son tan distintos el uno del otro que a veces me cuesta creer que llegaron al mundo el mismo día, Marcos todo movimiento y ruido, Lucía todo observación y silencio. Los 4 duermen bajo el mismo techo que yo. Los 4 me conocen. Los 4 saben, a su manera y según su edad, que hubo un momento en que algo importante estuvo en juego y que ese algo se resolvió bien. No les he contado los detalles. Algún día, cuando cada uno de ellos tenga la edad y la madurez para recibirlos, lo haremos juntos. Javier sigue en Sevilla. Cumple el régimen de visitas con una regularidad que agradezco por lo que significa para los niños, aunque entre nosotros dos el espacio que existe ahora es de una frialdad funcional que probablemente no va a calentarse nunca del todo. No busco su destrucción. Nunca la busqué. Lo único que busqué en todo ese proceso, fue que mis hijos no pagaran el precio de las decisiones que él tomó. Eso se consiguió. El resto es historia suya, y ya no es mía. Valeria no tiene contacto con los niños. La resolución escrita del juez fue clara en ese punto, y hasta donde sé, se ha cumplido. No pienso en ella con la frecuencia con que pensaba en los primeros meses. Cuando aparece en mi mente, lo hace ya sin esa carga de rabia que al principio me costaba gestionar, y en su lugar hay algo más neutro y más triste. La imagen de alguien que confundió el deseo con el derecho y pagó las consecuencias de esa confusión de una manera que nadie le había obligado a provocar. No es compasión lo que siento, exactamente. Es algo más parecido al reconocimiento de que las personas que hacen daño también cargan con algo que las lleva a hacerlo, y que ese algo, sea lo que sea, no es responsabilidad mía resolverlo. Sofía sigue viniendo los martes y los jueves por las tardes. Esto es lo que más me cuesta explicar a la gente que conoce la historia, que después de todo lo que pasó, la dinámica entre nosotras no cambió de manera dramática. No hubo grandes conversaciones sobre lo que había hecho ni discursos de gratitud que ninguna de las dos habríamos sabido sostener sin incomodarnos. Sofía llegó el martes siguiente a la vista como llegaba siempre, con su abrigo y su manera de entrar en la cocina que no necesita anunciarse, y los mellizos corrieron hacia ella como corrían siempre, y todo siguió. Que todo siguiera fue, en sí mismo, la forma más honesta de decirle lo que su presencia significaba para nosotros. Hay una cosa que sí cambió, y es que ahora la miro de otra manera. No con la gratitud desbordante que uno podría esperar, sino con algo más sutil y más permanente, con la conciencia de que hay personas que habitan el mundo con una integridad tan silenciosa que uno puede vivir años a su lado sin reconocerla del todo, y que esa integridad no disminuye por no ser reconocida porque no necesita serlo.
Sofía no hizo lo que hizo para que yo la viera de otra manera. Lo hizo porque era lo correcto y porque tenía lo que hacía falta para hacerlo. Esa es la distinción que más me importa y la que más me ha enseñado sobre cómo quiero ser yo en el mundo. He pensado mucho, en estos 2 años, en lo que significa cuidar. No en el sentido abstracto y amplio con que esa palabra se usa en los discursos públicos, sino en el sentido concreto y cotidiano. Cuidar es estar presente cuando no es conveniente. Es guardar algo que pesa porque sabe que lo que guarda puede necesitarse. Es callarse cuando hablar sería más fácil y más inmediato, porque ha entendido que el momento correcto importa tanto como la verdad que se va a decir. Yo creo que pasé muchos años confundiendo el cuidado con la presencia física, con la logística del amor, con la capacidad de estar en todos los sitios al mismo tiempo. Y eso era parte del cuidado, sí. Pero Sofía me mostró que hay una dimensión del cuidado que no tiene nada que ver con estar en todos los sitios, sino con estar completamente en el sitio correcto, con los ojos abiertos, cuando nadie más está mirando. Retomé el trabajo a tiempo completo hace un año. Estoy coordinando ahora un programa de acompañamiento a familias en procesos de separación conflictiva, lo cual tiene una ironía que no se me escapa y que acepto sin amargura. Creo que lo que viví me hace mejor en ese trabajo, no por haberlo sufrido sino por lo que aprendí sobre la distancia que existe entre lo que se dice en un tribunal y lo que sucede de verdad en una casa, y sobre la importancia de que alguien, en algún punto del proceso, se tome el tiempo de ver la diferencia. Hay noches en que los niños están dormidos y la casa está en silencio y yo me siento en el sofá sin encender la televisión ni el teléfono y simplemente estoy ahí, en el silencio, en la luz tenue del salón. Y en esas noches a veces pienso en aquella mañana en el juzgado, en el momento en que escuché el crujido de un banco de madera y vi a Sofía ponerse de pie, y pienso en lo que habría pasado si ella no hubiera estado ahí. Si hubiera decidido que no era su problema. Si hubiera pensado que lo que había escuchado no era suficientemente grave para actuar. Si hubiera tenido miedo de las consecuencias, o pereza de cargar con algo que nadie le pedía que cargara. No habría pasado nada espectacular. No habría habido una catástrofe visible. Simplemente, 4 niños habrían perdido algo que no habrían sabido nombrar pero que habrían sentido durante años, la presencia completa de su madre, sin mediaciones ni restricciones construidas sobre mentiras. Y yo habría vivido sabiendo que algo me fue quitado con instrumentos que no debían existir, sin haber podido demostrarlo nunca. La verdad necesita testigos. Eso es lo que aprendí de todo esto. No basta con vivir con integridad si nadie está prestando atención cuando esa integridad es puesta en duda. Y no siempre el testigo que uno necesita es el que uno esperaba. A veces es alguien que lleva años en tu cocina cantando en voz baja, a quien el mundo considera parte del decorado y que precisamente por eso puede ver lo que los demás no ven. Cuida de quienes cuidan. Presta atención a quienes prestan atención en silencio. Y cuando alguien se levante en el momento que nadie esperaba para decir lo que nadie se atrevía a decir, recuerda que ese momento no llegó solo. Llegó porque alguien decidió, mucho antes, que la verdad merecía ser guardada con cuidado hasta que el mundo estuviera listo para recibirla. Sofía lo decidió. Y yo, todos los días, intento estar a la altura de esa decisión.